Bueno, aquí lo que tendríamos que tener en cuenta sería que los artículos 534 a 540 de la Ley Orgánica del Poder Judicial se establece, digamos, se regula la responsabilidad disciplinaria. Entonces, sobre todo el artículo 536, evidentemente ahí contienen una serie de premisas que se vuelven a repetir en el reglamento disciplinario, en el reglamento 796-2005 de 1 de julio. Estos artículos, como digo, contienen, digamos, las líneas generales. El 536, que probablemente sea el más importante, pues contiene, digamos, lo que se considerará falta muy grave, falta grave y falta leve, que es el que debemos conocer a efectos de una pregunta tipo test. Pero esto exactamente se repite del mismo modo en el reglamento disciplinario, con lo cual pues lo vamos a ver también, ¿no? Entonces, principios inspiradores del régimen disciplinario. El 534 pues, dice, bueno, pues será de aplicación a los cuerpos generales y especiales de la Administración de Justicia. El libro sexto menciona también a los letrados de la Administración de Justicia, pero los letrados se rigen por su propio reglamento. El reglamento de letrados de la Administración de Justicia, con lo cual el régimen disciplinario, que es exactamente el mismo, se recoge en el reglamento de letrados, y el de los cuerpos especiales y generales se recoge en este Real Decreto que vamos a estudiar. El artículo 534 repite un poco lo que se establece en el 468, es decir, los principios básicos que han de regir un poco en la exigencia de responsabilidad disciplinaria a los funcionarios de la Administración de Justicia. Y dice, los letrados y los funcionarios de los cuerpos a que se refiere este libro, es decir, cuerpos especiales y cuerpos generales, estarán sujetos a la responsabilidad disciplinaria y serán sancionados en los supuestos de acuerdo con los principios que establecen en la ley orgánica, como no podría ser de otro modo. Sigue diciendo, autores, pero también disciplinariamente los superiores que consintiesen, así como quienes indujeren o encubrieren las faltas muy graves y graves. Fijémonos en esto porque no dice leves, muy graves y graves, cuando de dichos actos se deriven graves daños para la Administración de Justicia. Es decir, no solo los autores, sino también los superiores que consintieren, los inductores y los encubridores en faltas muy graves y graves. Sigue diciendo, no podrá imponerse sanción por la comisión de falta muy grave o grave, sino en virtud de expediente disciplinario instruido al efecto mediante el procedimiento que se establece en este reglamento, en el reglamento 796. Consecuentemente, de aquí también extraemos que para la imposición de faltas leves no es necesaria la instrucción del oportuno expediente disciplinario. Sí que hay un trámite de audiencia que ahora veremos. La instrucción del expediente o el expediente disciplinario únicamente se lleva a efecto por faltas muy graves y graves. Vale. Cuando de la instrucción de un procedimiento disciplinario resulte la existencia de indicios fundados de criminalidad, se suspenderá su tramitación poniéndolo en conocimiento del Ministerio Fiscal. Y la incoación de un procedimiento penal no será obstáculo para la iniciación de un expediente disciplinario por los mismos hechos, pero no se dictará resolución en el expediente disciplinario hasta tanto no haya recaído sentencia firme o auto de sobreseimiento en la causa penal. Es lo que decíamos hace un momento, ¿no? El expediente disciplinario se paraliza hasta tanto recaiga sentencia en la causa penal. Se paraliza una vez pendiente de resolución. En todo caso, la declaración de hechos probados contenida en la resolución que pone término al procedimiento penal vinculará a la resolución que se dicte en el expediente disciplinario sin perjuicio de la distinta calificación jurídica que merece, digamos, la vía penal y la vía disciplinaria. ¿Vale? Solo podrá recaer sanción penal y disciplinaria sobre los mismos hechos cuando no hubiere, y esto aprendámoslo así, por favor, cuando no hubiere identidad de fundamento jurídico y bien jurídico protegido. Esto podemos explicarlo y si queréis lo comentamos, pero si nos sale una pregunta sobre esto, es decir, ¿puede recaer sanción penal y disciplinaria sobre los mismos hechos? La respuesta debe ser sí, siempre que no haya identidad de fundamento jurídico y bien jurídico protegido entre una y otra sanción, ¿no? Durante la tramitación del procedimiento se podrá acordar la suspensión provisional del funcionario como medida cautelar, siempre a través de resolución motivada. Y las sanciones disciplinarias serán anotadas en el expediente del funcionario. Evidentemente serán canceladas por el transcurso de los plazos que ahora veremos. Y el 535.
se establece que, bueno, básicamente los principios y garantías del procedimiento disciplinario, que tengo que decir, yo lo conozco bastante bien y es un procedimiento muy garantista, mucho. Evidentemente, como consecuencia de esto, las sanciones que en su día previó la ley orgánica, eran muy duras, ahora se han suavizado. El procedimiento disciplinario, bueno, deberá garantizar al funcionario expedientado pues todo lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo, Ley 39/2015 y, evidentemente, lo previsto en su artículo 13, presunción de inocencia, notificado del nombramiento de instructor y secretario, así como recusar a los mismos, a ser notificado de los hechos imputados, la infracción que constituyan, sanciones que en su caso puedan imponerse, así como, bueno, pues resolución sancionadora, alegaciones, proponer prueba, lógicamente, poder actuar en el procedimiento asistido de letrado. Aquí, cuando se habla de letrado, todo el mundo puede entender que es abogado, asistido de abogado o de los representantes sindicales que determine el propio expedientado. Y no podrán aplicarse al funcionario preceptos contrarios o más gravosos que los que estamos estudiando en este reglamento. ¿Vale? Este sería entonces un poco los principios garantistas que recoge el artículo 13 de la Ley 39/2015, que es la Ley de Procedimiento Administrativo, ¿no? ¿Vale? Bueno, hay algunos más que los pongo ahí. Siempre respetando lo dispuesto en la Ley Orgánica 537 y 538, deberá guardarse la proporcionalidad, es un principio de derecho administrativo, entre la falta cometida y la sanción impuesta. Y también este punto, que es interesante, no podrá exigirse responsabilidad disciplinaria por hechos cometidos con posterioridad a la pérdida de la condición de funcionario. Es decir, cuando uno deja de ser funcionario, pues evidentemente no podrá exigirse la responsabilidad disciplinaria. Penal, a lo mejor sí, pero disciplinaria desde luego que no. Penal sí procede, ¿no? Y ahora vamos a estudiar, si queréis, ya vistas las premisas generales, excepto el 536, que es un artículo muy largo, y os recomiendo que conozcáis, aunque lo vamos a repetir aquí ahora dentro de un poco en el artículo 8 del Real Decreto. Bien, pues aquí básicamente el artículo 1 del Real Decreto 796/2005 regula el régimen disciplinario de los funcionarios de la Administración de Justicia, los cuerpos generales, pero también los cuerpos especiales: gestión, tramitación, auxilio, médicos forenses, facultativos del Instituto Nacional de Toxicología, técnicos especialistas del Instituto Nacional de Toxicología, ayudantes de laboratorio. Y también será de aplicación, lógicamente, a los funcionarios interinos. Recordad que los funcionarios interinos tienen los mismos derechos y obligaciones que los funcionarios titulares, con excepción de la fijeza en el cuerpo, ¿no? En el puesto. Comunicaciones a los órganos de representación de los funcionarios. Aquí se establece que se deberá comunicar la apertura del expediente disciplinario a las organizaciones sindicales y a la Junta de Personal. Recordad que la Junta de Personal es como se denomina en la administración al comité de empresa. El comité de empresa, que estudiaremos en el tema 16, pues en la administración se denominan, no solo la administración de justicia, sino de modo general se denomina Junta de Personal. Y a las organizaciones sindicales, por ejemplo, cuando un funcionario tenga la condición de delegado sindical, delegado de personal o cargo electivo, bueno, pues deberá comunicarse a la sección sindical, lógicamente, excepto que el funcionario se oponga, ¿vale? ¿Vale? Y dice la norma, la incoación del expediente también deberá comunicar si se incoa dentro del año siguiente al cese del expedientado en alguna de las condiciones que hemos visto en el párrafo anterior, ¿no? ¿Vale? Muy bien. Y si se trata de funcionarios que se encuentran afiliados a un sindicato, se notificará la incoación a este sindicato y a la Junta de Personal, siempre que, preguntado al efecto, el funcionario no se oponga. Cuando se trate de un funcionario sin afiliación sindical, se comunicará la incoación a la Junta de Personal, igualmente siempre que el funcionario expedientado no se oponga. ¿Vale? Uno de los motivos, digo yo aquí ya, es que el artículo 28 dice que el expedientado puede actuar desde el inicio, bueno, pues asistido de abogado representante sindical. Entonces, de modo general, la comunicación es a la Junta de Personal para que se designe, en su caso, pues un representante que lo asista, digamos, en el expediente, las declaraciones, pruebas y demás, ¿no? Y ya las clases de faltas, que los tenemos aquí, 6, 7, 8 y 9 del reglamento disciplinario, digo yo, repiten exactamente lo dispuesto en el 536 de la Ley Orgánica. Y claro, aquí esto tendríamos que conocerlas, qué es falta muy grave, qué es falta grave, qué es falta
leve. Lógicamente, yo creo que todo el mundo, el sentido común nos dice cuáles son las faltas muy graves y cuáles son las faltas leves. Entonces, si no es una falta muy grave y no es una falta leve, solo puede ser grave. El incumplimiento de deber de fidelidad a la Constitución, esto se ha preguntado, esto es evidentemente que es una falta muy grave. Discriminación por razón de sexo, raza, religión, lengua, opinión, lugar de nacimiento, vecindad, tal. Grave, o sea, muy grave, muy grave. Abandono de servicio. Abandono de servicio. No, o sea, el servicio se abandona, no falta reiteradas, no, abandono. Emisión de informes o la adopción de acuerdos o resoluciones manifiestamente ilegales. Como vemos, son cuestiones ciertamente muy graves. Utilización indebida de la documentación e información que tengan o hayan tenido acceso por razón de su cargo o función. Esto a veces no nos damos cuenta de que, bueno, pues utilizar la información que uno tiene como consecuencia de la tramitación de una causa o de un procedimiento, pues falta muy grave. Fijémonos, negligencia en la cuestión de documentos que dé lugar a su difusión o conocimiento de individuos, incumplimiento reiterado de las funciones inherentes al puesto de trabajo, utilización de las facultades que tenga atribuidas para influir en procesos electorales de cualquier naturaleza o ámbito, incumplimiento de las decisiones judiciales cuya ejecución tenga encomendada, desobediencia grave o reiterada. Quiero decir, podemos seguir leyéndolas, pero no lo voy a hacer porque, como podéis comprender, y esos son hasta la letra S. Como digo yo, se nos acaba el abecedario. Faltas graves, bueno, aquí ya también son un montón, ¿de acuerdo? Y las faltas leves. Las faltas leves que, bueno, lógicamente, bueno, pues, muchas de ellas ya dice siempre que no constituye una infracción más grave. Consideración de superiores iguales o subordinados cuando no constituya más grave, ¿no? Incumplimiento de los deberes propios del cargo, puesto de trabajo, negligencia, siempre que no constituya una infracción más grave. De tal forma que, por ejemplo, estas faltas podrían ser leves o graves. Ausencia injustificada por un día, más arriba dice 3 días, incumplimiento del horario sin causa justificada. Quiero decir, son una relación muy consistente, pero debemos conocerlas. Y yo creo que la mejor forma es fijarnos detenidamente en las muy graves, porque llaman la atención por su mucha gravedad, y las leves. Personas responsables, ya lo hemos dicho, ¿no? Tanto los autores como los superiores que consintieren faltas muy graves y graves, así como los inductores o encubridores, cuando de ello se derive graves daños para la administración de justicia. Y las sanciones que se pueden imponer, pues lógicamente también es un poco esto objeto de pregunta, ¿no? Apercibimiento, suspensión de empleo y sueldo, traslado forzoso fuera del municipio de destino, separación de servicio y cese del puesto de trabajo. Esta fue una reforma que se hizo, cese en el puesto de trabajo, que es únicamente para funcionarios de carácter interino. Cese en el puesto de trabajo, ahora veremos cuándo. Las faltas leves solo podrán ser corregidas con apercibimiento, las faltas graves podrán ser sancionadas con suspensión de empleo y sueldo, suspensión de funciones, a veces se le dice de una forma o de otra, suspensión de funciones, suspensión de empleo y sueldo, hasta 1 año o con traslado forzoso fuera del municipio. Esto es donde se ha producido la modificación que yo recojo aquí, ¿no? Y las muy graves podrán ser sancionadas con suspensión de empleo y sueldo no superior a 3 años ni inferior a 1 año, con traslado forzoso fuera del municipio o con separación del servicio. Sabemos que la separación del servicio es la expulsión del cuerpo. Evidentemente esto es la sanción más grave que puede imponerse y solo por faltas muy graves, ¿no? Dice, la suspensión de funciones impuesta por una falta muy grave no podrá ser superior a 3 años ni inferior a 1 año. Si se impone por falta grave, no excederá del año. Y ya los funcionarios a los que se sancione con traslado forzoso no podrán obtener nuevo destino en el municipio de origen. 1 año, falta grave; 3 años, falta muy grave. Dichos plazos se computarán desde la fecha de toma de posesión. ¿Vale? Esto, lógicamente, como todo el mundo puede entender, puede ser preguntado, ¿no? Y la sanción de cese en el puesto de trabajo solo será aplicable, como decimos, para funcionarios interinos por la comisión de faltas graves o muy graves. ¿Vale? Bien, para la determinación de las sanciones tendríamos la intencionalidad, el perjuicio causado a la administración o a los ciudadanos, el grado de participación en la comisión de la falta y la reiteración o reincidencia.
Y ya los órganos competentes, fijémonos que tendríamos claramente el ministro de Justicia para imponer la sanción de separación del servicio en todo caso. El ministro, autoridad. El Ministerio de Justicia, a través del titular de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia y los órganos de las comunidades autónomas, en relación con los funcionarios respectivos en sus ámbitos de competencia para la imposición de las sanciones de apercibimiento por faltas leves, suspensión de empleo y sueldo y traslado forzoso fuera del municipio de destino. Ahora bien, fijémonos que hay aquí otra excepción. Dice, cuando la sanción de traslado forzoso suponga la movilidad del territorio de una comunidad autónoma al de otra, con competencias asumidas, será competente el ministro. Entonces ya tenemos para el ministro dos tipos de sanciones, la de separación del servicio y también esta traslado forzoso de una comunidad autónoma a otra con competencias asumidas, previo informe de la comunidad autónoma de recepción, ¿no? Extinción de la responsabilidad disciplinaria, bueno, pues evidentemente el cumplimiento de la sanción, el fallecimiento, la prescripción de la falta o de la sanción y el indulto y la amnistía. Bueno, evidentemente ya hemos visto que la pérdida de condición de funcionario pues también supone, bueno, pues la no exigencia de responsabilidad. En consecuencia, pues si un funcionario bueno, pues está siendo expedientado, se está tramitándose un expediente por una falta muy grave o grave y cesa, lógicamente eso dará lugar pues a que el expediente disciplinario se archive, sin perjuicio de la responsabilidad penal o patrimonial en que hubiese incurrido. ¿Vale? Prescripción de la falta y de las faltas y de las sanciones y cómputo de plazos. Bueno, el plazo de prescripción se computará desde la fecha de comisión, salvo que exista causa penal abierta, en cuyo caso los plazos de prescripción no empezarán a computarse hasta que recaiga resolución firme en el procedimiento penal, ¿no? Este plazo se interrumpirá en el momento en que se inicie el procedimiento, pero volverá a computarse en el caso de que el expediente permanezca paralizado por causa imputable al funcionario expedientado durante más de 6 meses, sin que el simple acto recordatorio, esto ya creo que no hace falta ni que se ponga, interrumpa el curso de la prescripción. En caso de sanciones, el plazo de prescripción se computará a partir del día siguiente que se firma la resolución que se imponga dicha sanción. Y aquí tendríamos un poco el cuadrito este que nos lo aclara, ¿no? Prescripción, faltas leves, 2 meses, sanciones, 4 meses, graves, 6 meses, 1 año, muy graves, 1 año, 2 años. Esto es ciertamente sencillo. Esta sería un poco la idea general que tendríamos que tener en cuenta. Y ahora vamos a ver el procedimiento que, como también os digo, es muy sencillito. El procedimiento, bueno, pues evidentemente puede iniciarse de oficio o por denuncia de cualquier persona o institución. Es decir, puede iniciarse de oficio por la propia administración cuando el responsable funcional de la oficina judicial pues emite un informe, bueno, poniéndolos en conocimiento de la dirección del centro gestor, como le llamábamos antes, la existencia de una conducta que pueda ser merecedora de una sanción, pero también puede ser aperturado como consecuencia de la denuncia de un particular. Esto también es importante. Esta denuncia dará lugar a que el órgano competente dicte un acuerdo de iniciación en el que, además de poner de manifiesto el tipo de infracción en el que pudiera encontrarse, se nombrará un instructor y un secretario. Instructor del expediente disciplinario y secretario del mismo. Si bien cuando de la denuncia no resulten elementos suficientes, podrán, digamos, aperturarse unas diligencias informativas, ¿no? Una información previa. Y digo yo aquí que es más garantista que el que establecía el antiguo reglamento 249/96, pero vamos, eso es porque a mí me gusta la historia, no por otra cosa. Órganos competentes para la incoación del procedimiento, bueno, pues muy sencillo, el Ministerio de Justicia, a través de la Dirección General de las Relaciones con la Administración de Justicia, para incoar y tramitar. Lógicamente, estos designan un instructor y un secretario, que son los que se encargan, ¿no? El Ministerio de Justicia y los órganos competentes de las comunidades autónomas. Por ejemplo, la Dirección General de Justicia de la Comunidad Autónoma Valenciana, ¿no? Debemos distinguir el órgano competente para digamos, incoar el procedimiento y tramitar el procedimiento del órgano competente para imponer la sanción. Antes hemos visto los órganos que pueden imponer la sanción. Por ejemplo, el ministro de Justicia para separación del servicio, traslado entre comunidades autónomas
con transferencias, ¿no? El director general de Relaciones con la Administración de Justicia, los directores de las comunidades autónomas con transferencias, esos son los competentes para imponer la sanción, que pueden ser el mismo o diferente para la incoación del procedimiento y la designación de instructor y secretario. Pongo un ejemplo para que se entienda esto. Supongamos que se apertura un expediente por falta muy grave a un funcionario destinado en la Comunidad Valenciana y el instructor propone en la propuesta de resolución separación del servicio. El que ha ordenado la incoación del expediente es el director general de Justicia de la Comunidad Valenciana, pero el que en su caso impone la sanción es el ministro de Justicia. Puede coincidir que si es una sanción, por ejemplo, de suspensión de empleo y sueldo, es el mismo, el director general de la Comunidad Valenciana impone la sanción, pero a veces no coincide. Bueno, información previa, ya lo he comentado, ¿no? La información previa es, bueno, cuando se recibe una comunicación, pero no existen indicios suficientes, no existen elementos suficientes para incoar el expediente disciplinario. Entonces, bueno, evidentemente se practica una información previa de carácter reservado, y evidentemente se solicita información a las personas y órganos que el órgano competente, digamos, considere oportuno, ¿no? Bueno, no tiene mucho más. Sería el paso previo a incoar el expediente disciplinario. Dicho de otro modo, también es posible que de lo relatado en el escrito de denuncia o en el escrito que se recibe por el órgano competente para incoar el procedimiento, bueno, se deduzca que existen indicios suficientes para incoar el expediente disciplinario, pero puede ser que no, puede ser que, bueno, no está claro que este funcionario ya que haya cometido, digamos, falta alguna, en consecuencia se practica la información previa, bueno, o se archiva directamente, que esto no lo estamos contemplando, pero también es posible. Yo tendría el archivo de plano, información previa, y ya lo más grave es incoar de plano también es la apertura de un expediente disciplinario, ¿no? Suspensión provisional, creo que ya lo hemos visto, mediante resolución motivada. Vaya, lo siento. Mediante resolución motivada y previa audiencia del interesado. Y solo podrá acordarse cuando existan indicios racionales de la comisión de una falta muy grave o grave. Esto es importante, nunca por una falta leve. Y la duración de la medida no podrá exceder de 6 meses cuando se trata de falta muy grave y de 3 meses cuando se trata de falta grave. 6 meses falta muy grave, 3 meses falta grave, excepto en caso de paralización del procedimiento por causa imputable al interesado. En caso de las faltas graves, dice el propio reglamento, la medida tendrá carácter excepcional y solo podrá acordarse cuando su falta de adopción pudiera causar perjuicio a la Administración de Justicia, a los intereses generales o a los ciudadanos afectados, ¿no? El funcionario, evidentemente, en situación de suspensión provisional, quedará privado durante el tiempo de permanencia del ejercicio de sus funciones y no podrá prestar servicios en ninguna administración. Evidentemente, si la suspensión se declara definitiva, dicho de otro modo, si se condena a este funcionario a un tiempo de suspensión definitivo, la prisión provisional sufrida le será de abono. Por eso yo ponía el otro día como ejemplo, salvando mucho las distancias, la prisión provisional y la prisión definitiva, ¿no? Bueno, no tiene más. Actuaciones en caso de faltas leves, trámite de audiencia. Bueno, pues lo que decimos, en el caso de las faltas leves no se incoa expediente disciplinario tal y como lo estamos viendo, pero sí se hará un pequeño trámite de audiencia. No podrá condenarse a nadie sin ser oído. Bueno, no hay mucho más. Un trámite de audiencia simplemente con prueba testifical, etcétera. No hay mucho más. Y sabemos que la sanción que se puede imponer por faltas leves es únicamente la sanción de advertencia. Advertencia que es una pequeña reprensión, no tiene mucho más. Y incoación del procedimiento por faltas muy, muy graves y graves, esto sí ya bien se iniciará por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa, como hemos dicho, bien a instancia de parte como consecuencia de una denuncia, y todo ello sin perjuicio de que de la ley orgánica otorga para
a los órganos competentes para exigir responsabilidad disciplinaria. Y una cosa importante, no se dará trámite a denuncias anónimas, ni siquiera para información previa. Es decir, la denuncia, si se presenta, tiene que venir firmada por una persona con sus datos de identificación. Y el procedimiento se impulsa de oficio. Se notificará al firmante de la denuncia si el procedimiento se incoa como consecuencia de esta denuncia, pues la incoación del mismo. Contenido del acuerdo, aquí lo más importante es que se designará un instructor que será un funcionario público perteneciente a un cuerpo escala del grupo de titulación igual o superior al expedientado, y no podrá ser instructor el LAG de la oficina judicial en la que preste sus servicios el expedientado. Y también se designará un secretario que tendrá la condición de funcionario público y no podrá estar destinado tampoco en la misma unidad que el funcionario expedientado ni haber intervenido en los trámites de información previa. Entonces, el acuerdo básicamente lo que establece es, digamos, la conducta que se achaca a este funcionario, que puede ser merecedora de una sanción, y se nombra un instructor y un secretario. ¿Vale? Abstención y recusación. Bueno, se aplicarán al instructor y al secretario las normas relativas a la abstención que establece la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, la Ley 40/2015. El derecho de recusación podrá ejercitarse desde el momento en que sea notificada al interesado la identidad del instructor y el secretario y durante toda la instrucción del expediente. Se practica mediante escrito motivado. La autoridad que acordó el nombramiento lo resuelve en 3 días. Todo esto está muy bien, pero evidentemente aquí se nos dice que contra el acuerdo adoptado por el órgano competente en materia de abstención y recusación no procederá recurso alguno sin perjuicio de alegar la recusación escrito de interposición del contencioso administrativo que pudiera corresponder, ¿no? Pero no cabe recurso alguno contra la decisión de, bueno, pues, por ejemplo, no aceptar la recusación del instructor o del secretario. Muy bien, en cuanto a la instrucción, el instructor practicará cuantas pruebas y actuaciones sean necesarias para la determinación y comprobación de los hechos y responsabilidades susceptibles de sanción, con intervención del interesado que podrá actuar en el expediente asistido de abogado de los representantes legales que se determine, asistido por su sindicato. Aquí yo siempre digo una cosa, es jurisprudencia, bueno, pues, palmaria, que establece que los principios del derecho disciplinario sancionador son los mismos, con matices del procedimiento penal. Consecuentemente, la actividad del defensor, sea un representante sindical, sea un abogado, ha de ser lo más amplia de las permitidas en derecho, ¿no? Como primeras actuaciones, el instructor procederá a tomar declaración al interesado, quien dará copia de esta. Esto también es una cosa que se saltan a la torera, esto no, la copia de la denuncia siempre, y a evacuar, o sea, primeras actuaciones instructoras, recibir declaración al interesado con copia de la denuncia, haciéndole saber la conducta que se le achaca, ¿no? Y evacuar cuántas diligencias se deduzcan por la comunicación o denuncia que motivó la incoación del expediente. A continuación, bueno, pues viene el pliego de cargos y proposición de pruebas, ¿no? En el plazo no superior a un mes contado desde la notificación de la apertura del procedimiento, el instructor formulará en su caso pliego de cargos, porque también puede formular que de lo instruido se deduce que no el funcionario expedientado no es merecedor de reproche alguno. Consecuentemente, pues evidentemente archivaríamos el expediente. Pero formulará, si procediere, pliego de cargos en el plazo de un mes, donde se expondrán los hechos imputados, con expresión en su caso de la falta personalmente cometida y de las sanciones que puedan ser de aplicación. Esto es importante, si queréis, que lo tengamos en cuenta, porque es que los instructores de modo general pues, no están demasiado puestos en derecho administrativo, y ya en el pliego de cargos concretan la sanción a imponer al funcionario. Esto no es correcto, no lo dice así el reglamento. Dice hechos imputados, falta presuntamente cometida y sanciones que puedan ser de aplicación, no la concreta sanción. No se individualiza la sanción en el pliego de cargos, claramente. El instructor, siempre que por causas justificadas, digamos que podrá demorar el plazo de un mes antes mencionado para, digamos, el dictado del pliego de cargos por 15 días más, salvo en el caso de que no se hubiera recibido los resultados de las diligencias o pruebas acordadas, bueno, pues la ampliación del plazo será de un mes. Es decir, el plazo para emitir el pliego de cargos será de un mes desde la incoación del expediente, pero
podrá ampliarse por 15 días e incluso por un mes más en el caso de que no se hubieran recibido las pruebas, las diligencias de pruebas solicitadas. No tiene mucho más. Pliego de cargos, redactado de modo claro y preciso, separadamente. Alfredo, perdona. Dime. Te quería preguntar respecto a lo del plazo. Este plazo es, o sea, tienen el plazo de un mes más 15 días más Sí. otros 15 días más realmente. O sea, lo máximo serían como No, 2 meses. sí, exactamente. O sea, será un mes. Digamos que, para decirlo bien, dice, podrás solicitar por una sola vez 15 días más, salvo en el caso de que no se hubiera recibido el resultado de diligencias de prueba acordadas. Es decir, si solicitamos una diligencia de prueba, por ejemplo, te pongo un ejemplo para que se entienda, solicito que me testimonien actuaciones pues en el juzgado en el que trabaja el funcionario expedientado, pues no sé, 10 procedimientos que se testimonian actuaciones porque se le achaca una negligencia, vale, pero no se ha recibido. Dice, en tal supuesto, la ampliación de plazo será de un mes. Es decir, desde un mes para dictarlo y ampliación por un mes. Si quieres tú 15 días y 15 días, pero yo lo diría así, un mes para Sí, dictar sí. el plazo de cargos. Puede ampliarse, puede solicitarse que se amplíe por 15 días más, pero puede solicitarse también que se amplíe por un mes cuando no se hayan recibido las pruebas solicitadas, diligencias de pruebas solicitadas. Se ha pedido Vale, pues, vale. Es que no una entendía bien lo diligencia. del proceso. Cuando lo estuve estudiando no entendía. Vale, vale. Gracias. Nada. Bueno, pliego de cargo de modo claro y preciso, ¿no? Redactado de modo claro y preciso, de forma numerada y separadamente, los hechos, bueno, también los fundamentos jurídicos, si queréis, es decir, aquellos preceptos de la ley orgánica o del reglamento que son de aplicación, ¿no? Dice, el instructor deberá proponer, bueno, pues a la vista del resultado de las actuaciones practicadas, el mantenimiento o la suspensión de la medida de suspensión provisional que se hubiera solicitado, ¿no? Y bueno, se da traslado al interesado por 10 días para que pueda contestarlo y aportar prueba, tanto documental como solicitar aquellos medios de prueba que estime necesarios para la defensa. Es decir, del pliego de cargos se da traslado al funcionario expedientado para que efectúe lo que se denomina el pliego de descargos, aunque no lo llama así la ley, en el plazo de 10 días y proponga prueba, bien sea la documental, bien sea otros medios de prueba, por ejemplo, testifical. Resolución sobre admisión y práctica de pruebas, contestado el pliego de cargos en el plazo de 10 días o transcurrido el plazo sin hacerlo, el instructor resolverá sobre la práctica de las pruebas propuestas por el interesado, previa declaración de pertinencia, así como de todas aquellas que considere oportunas, ¿no? Evidentemente, aquí ya tendríamos que tener en cuenta que el instructor ya ha debido recibir declaración al funcionario expedientado e incluso de oficio puede haber acordado las pruebas que entienda pertinentes. Entonces, el funcionario expedientado, en el plazo de 10 días, contesta al pliego de descargos, formula los descargos y a partir de ahí propone también prueba que no haya propuesto un instructor. Aquí ahora mismo me viene a la cabeza pues algunas cosillas, ¿no?, que podría comentar, pero tampoco quiero explayarme. Recordad que el que tiene que probar que se ha cometido la falta es el instructor, no es el funcionario el que tiene que probar que no la ha cometido. Bueno, no me voy a explayar más, porque es muy interesante y muy bonito. La denegación total o parcial de las pruebas propuestas deberá realizarse por resolución motivada, decreto, si es un letrado, contra la que no queda recurso alguno, sin perjuicio de que el interesado pueda reproducir su pretensión en el contencioso administrativo. Bien, en la resolución por la que se acuerda la práctica de pruebas se notifica al interesado para que pueda intervenir en las mismas, lógicamente, ¿no? En tal caso, bueno, pues la notificación se realizará con antelación mínima de 48 horas, lógicamente, si se admiten pruebas diferentes a la documental. La documental simplemente se da traslado del documento y ya está, ¿no? Pero si hay otro tipo de pruebas, como por ejemplo, de modo general a testifical, 48 horas de antelación, citación como mínimo, ¿no? ¿Vale? Muy bien, se practican siempre a presencia del instructor y del secretario, pues como una declaración de las que tenemos en el juzgado pues todos los días y muchas al día. Es decir, es una declaración en una sala de vistas o una sala multiusos y evidentemente, bueno, muy parecida a una declaración penal, si queréis, ¿no? Pero teniendo en cuenta que estamos en un procedimiento administrativo,
Para la práctica de las pruebas se dispone el plazo de un mes. 10 días para contestar al pliego de cargos, proponer las pruebas y para la práctica de las mismas, un mes. Traslado al interesado para alegaciones. Nuevamente, ya practicadas todas las pruebas, 10 días al interesado, al expedientado, para que formule alegaciones y aporte documentos. Aquí esto, desde mi punto de vista, es una reiteración. Ya se han aportado todos los documentos que queríamos aportar. Pero bueno, en cualquier caso, así lo dice la ley, ¿no? El reglamento. 10 días para que alegue lo que estime pertinente y aporte documentos en 10 días. Siempre, y esto, bueno, se facilitará una copia completa del expediente al interesado cuando éste así lo solicite. Cuestión que también se pone pegas para esto. Propuesta de resolución y traslado del interesado. Muy bien, pues ya está. Cumplido lo anterior, en el plazo de 15 días, el instructor formula propuesta de resolución en la que se fijan con precisión los hechos, que deberán guardar relación, lógicamente, a los que se hicieron constar en el pliego de cargos, pruebas practicadas, y básicamente determina la falta que se considera cometida y la sanción que procede en derecho. Aquí sí, aquí ya se concreta la sanción a imponer, no en el pliego de cargos, como sucede con mucha habitualidad. Dicha propuesta de resolución se notificará por el instructor al interesado para que en el plazo de 15 días alegue lo que estime conveniente en su defensa. Es decir, 15 días para efectuar la propuesta de resolución, nuevos 15 días para contestarla por parte del expedientado. ¿Vale? Muy bien. Y a partir de aquí ya, una vez recibido el escrito de alegaciones efectuado por el funcionario expedientado, pues el proceso ha terminado. Lo único que queda es remitirlo a la autoridad competente para que, de modo general, bueno, pues imponga o dicte la resolución que proceda en derecho. Contestada la propuesta, o transcurridos los 15 días sin alegación, se remitirá con carácter inmediato el expediente a la autoridad que lo hubiera ordenado para la decisión que proceda. Cuando la autoridad que lo hubiera ordenado entienda procedente la imposición de una sanción que no esté dentro de su competencia, es el ejemplo que antes ponía, lo remitirá junto con su propuesta a la autoridad que sea competente. El ejemplo que antes poníamos, un funcionario destinado a la Comunidad Valenciana a la que se le pida, pongamos, una sanción de traslado forzoso fuera de la Comunidad Valenciana a la Comunidad de Madrid, pongamos por caso. Son dos comunidades autónomas con competencias transferidas. Sabemos que esta sanción la impone el ministro de Justicia, consecuentemente habrá que remitirle todo lo actuado al ministro de Justicia, no al ministerio. Lo digo un poco así, un poco en plan de broma para que nos acordemos. Separación del servicio y traslado entre comunidades autónomas es el ministro. Devolución del expediente al instructor para la práctica de más diligencias. También puede darse este caso. Es decir, que bueno, pues el instructor alegremente ha finalizado el expediente sin que se haya, digamos, agotado la actividad instructora, que yo le llamo, ¿no? Bueno, simplemente se ha remitido y tal. Entonces, el órgano competente, que sería, por ejemplo, la Dirección General de Justicia de la Comunidad Valenciana, devuelve el expediente al instructor para que practique pues, tales diligencias que no se han practicado, ¿no? El instructor, antes de remitir de nuevo el expediente, bueno, pues evidentemente dará visto, practicadas las diligencias que se le han solicitado, dará vista al expedientado por plazo de 10 días para que manifieste lo que a su derecho convenga. Y ya terminación del procedimiento resolución deberá adoptarse en el plazo de 15 días. 15 días, es decir, 15 días propuesta de resolución, 15 días traslado del expedientado, 15 días para resolución. Resolución motivada. Bueno, esto es lo de siempre, ¿no? La resolución será notificada al interesado con expresión de los recursos que quepan contra ella, el órgano que han de presentarse y los plazos para interponerlos. De las resoluciones por faltas muy graves han de ser informados las juntas o delegados de personal correspondientes, por faltas muy graves. También deberán ser informados cuando se trate de faltas graves, salvo que el funcionario manifieste que se opone. Y también la resolución deberá ser notificada al jefe de la unidad. Duración del expediente disciplinario, caducidad 12 meses. Esto es importante. La duración del procedimiento no excederá de 12 meses, siempre y cuando, claro está, el expediente no haya quedado paralizado por culpa del imputado, por causa imputable al interesado. ¿Vale? Muy bien.
ya tendríamos el régimen de recursos que procede, como todo el mundo sabe, pues es el que establece la Ley de Procedimiento Administrativo. Lógicamente, aquí tendríamos que decir solo dos cosas muy rápidamente. El que impone la sanción, de modo general, es un director general. Consecuentemente, las resoluciones del director general causan estado en vía administrativa. Artículo 113, si la memoria no me falla, o por ahí, de la Ley de Procedimiento Administrativo. Consecuentemente, el recurso que cabe es ya contencioso administrativo en el plazo de 2 meses, que será ante el juzgado de lo contencioso administrativo, excepto que la sanción sea separación del servicio, que será entonces, pues ante, en su caso, la sala del TSJ o la sala de la Audiencia Nacional. La sala del TSJ, habida cuenta que es una resolución del Director General de Justicia de la Comunidad Valenciana o de la Audiencia Nacional si es una resolución del Director General de Relaciones con la Administración de Justicia del Ministerio de Justicia en Madrid. Y ya nos queda la ejecución de las sanciones. Las sanciones disciplinarias se ejecutarán, según los términos de la resolución, en el plazo máximo de 1 mes. Entonces aquí, si nos damos cuenta, tenemos que andar finos, porque si tenemos 2 meses para interponer el recurso administrativo y nos ejecutan la sanción en 1 mes, pues cuando vayamos a interponer el recurso ya está ejecutada la sanción. ¿Vale? Habría que pedir una medida cautelar en el contencioso administrativo. Anotación de las sanciones. Bueno, se anotan en el registro del personal del Ministerio de Justicia y también en las comunidades autónomas, ¿no? Cancelación de la anotación de las sanciones. La autoridad competente para sancionarlo es también para decretar la cancelación de la anotación. Entonces aquí se nos dice la sanción de procedimiento, la anotación de la misma, quedará cancelado de oficio en instancia del interesado por transcurso del plazo de 6 meses, desde que adquirió firmeza, siempre que no haya otro procedimiento disciplinario. Y en el caso de las faltas graves, 2 años, de las faltas muy graves, 4 años. La anotación de las restantes sanciones, excepto la de separación del servicio, porque contra la sanción de separación del servicio lo único que cabe, además del correspondiente recurso contencioso administrativo, sería la rehabilitación que hemos estudiado en su momento. Pues serían 2 años faltas graves, 4 años faltas muy graves. ¿Vale? La cancelación de la sanción borrará el antecedente a todos los efectos. Y como sucede también en el proceso penal, en ningún caso se computarán a efectos de reincidencia aquellas sanciones cuyas anotaciones hubieran sido canceladas o hubieran debido serlo. Pues muy fácil, como veis. Bueno, aquí tenemos los artículos. Yo creo que esto no tiene dificultad, pero bueno, como el régimen disciplinario a veces se pregunta, prefería yo pasarlo así por alto. ¿De acuerdo?